Bien, entonces vamos a dar ya inicio a este tema, agradeciéndoles Hola, también su comprensión en el sentido de que los micros pueden estar un poco en silencio. Si quisieran intervenir, con todo gusto, interrumpen, no hay ningún inconveniente, o levantan la manito, como gusten. eh, y bueno, acá a disposición de ustedes, vamos a hacer un diálogo de este tema, pero sí agradecerles si no se interviene para que tengan el micro y no pueda filtrar distracciones a los demás colegas y a nosotros mismos que vamos a ir desarrollando el punto. Ya con todo gusto levantan la mano o interrumpen, piden la palabra para que podamos tener un diálogo participativo donde tengamos que profundizar, preguntas, lo que fuera. Estamos a disposición de ustedes. Bien, vamos a retomar ahora este caso en el marco de los procesos de gestión prospectiva y correctiva. Vamos a desarrollar el proceso de reconstrucción. Habíamos hablado ya un poco en las unidades anteriores de los procesos principales de la gestión de riesgo, en este caso el proceso de estimación, habíamos hablado de prevención, reducción y de algunos instrumentos y cómo de esa manera hemos ido eh, conociendo estos procesos de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? En el tema prospectivo, en el tema correctivo, por qué prospectivo, por qué correctivo y cómo alinearlos en los procesos de planificación. Hoy vamos a trabajar el proceso de la reconstrucción en los componentes y procesos de la gestión de riesgo de desastres. Vamos a ver cómo están ubicados. Eh, Vamos a hacer un recuento nuevamente de la gestión de riesgo en tema de políticas y planes de desarrollo. Vamos a hacer un recuento de los procesos de estimación así rápidamente para refrescar este tema y, bueno, desarrollar rápidamente también el proceso de reconstrucción, el plan integral de reconstrucción y hablaremos algo también de reasentamiento poblacional, ¿no es así? En el contexto de que eh, hay que entender que el reasentamiento poblacional post-desastre está en el marco de la reconstrucción, ¿no? Un reasentamiento preventivo está dentro del componente correctivo. Entonces ahí eso vamos a irlo aclarando en el desarrollo de las, de la ponencia, ¿no? Y de esa manera pues iremos aclarando algunos puntos. Comenzamos en el sentido de en qué componente se ubica el proceso de reconstrucción. Entonces necesitamos saber en qué componente está la reconstrucción. ¿No es así? Entonces, aquí hay que ser bien enfático en el sentido de que la reconstrucción post-desastre, ¿no? Es necesario que se tenga que hacer prospectiva en el entendido de que no queremos reconstruir los mismos riesgos o las mismas vulnerabilidades que teníamos ante la situación antes del desastre, ¿no es así? En ese sentido, se encuentra pues dentro de la gestión correctiva y también dentro de la gestión prospectiva. Y se tienen que hacer algunas acciones de prevención y reducción de ser necesario en el ámbito que vamos a reconstruir, ¿no? Implementar estos componentes de manera, perdón, estas acciones de estos procesos de manera que la reconstrucción sea adecuada, ¿no? Hoy estamos trabajando pues un tema de reconstrucción con cambios, ¿no? Se habla de una reconstrucción con cambios en el entendido pues en el marco del SINAGER, en el marco de la 29664, eh, post Niño Costero del 2017, se desarrolla toda una estrategia de intervención en el país sobre las afectaciones que generó pues el fenómeno del niño costero, ¿no? Afectó 13 regiones, un poco más de 800 distritos, 887 distritos a nivel nacional, y sobre eso se tuvo que desarrollar una estrategia de intervención, definir un marco institucional que asuma estas responsabilidades, ¿no? Con esa mirada prospectiva de que ya no se reconstruyan sobre zonas de riesgo. Entonces, es toda una experiencia que se viene trabajando, ¿no? Sobre otras experiencias también que hemos tenido, que también vamos a hacerle mención en adelante. Entonces es necesario reiterar aquí en el tema de la prospectiva, ¿no? Necesitamos tener esas acciones de visión hacia dónde queremos llegar con estas ocupaciones territoriales que tenemos, ¿no? Con nuestras ciudades, con nuestras urbanizaciones, con nuestros centros poblados a nivel nacional, ¿no? Sobre la fenomenología existente, ¿no? Sobre esa gestión de riesgo de desastres que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Entonces, hace un momento conversábamos con los colegas de GESDE
respecto al último evento suscitado en Piura. ¿No es así? Hay un sismo de 6.1, ha generado impactos que a la fecha están siendo atendidos, ¿no?, en el proceso de respuesta y rehabilitación del componente reactivo, y viene pues todo un tema que, ¿no?, que hay que resaltar aquí, ¿no? La articulación, la coordinación y articulación de los actores, ¿no?, de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando de gobierno local, gobierno regional, eh, sectores, ¿no?, Ministerio de Vivienda, direcciones regionales, etcétera, que puedan articular en visión a las acciones que se tienen que desarrollar de manera conjunta y poder atender de manera oportuna y en su completitud de las personas que han sido afectadas o damnificadas, o personas que también han perdido sus viviendas, ¿no? Hay un grueso, hay un número de viviendas que están siendo pues declaradas inhabitables, etcétera. Entonces hay que ver ello, qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, en esa perspectiva de poder reconocer esas zonas impactadas, y si hay que reconstruir, qué cosa hacemos, ¿no?, cuál es la visión de planeamiento que tenemos que hacer sobre esas áreas impactadas. Y sobre eso, pues también plantearemos este proceso de estimación, ¿no?, generar ese conocimiento del riesgo sobre la base del EDAN, sobre la base de un estudio de impacto del fenómeno. Se plantearán los estudios de evaluación de riesgos, ¿no?, algunos escenarios para zonas que han sufrido menos impacto, y definiremos, ¿no?, estas acciones, como ya indicábamos, del tema preventivo, correctivo en el tema ¿no?, y en el tema prospectivo. Entonces, eso es lo que vamos a ir manejando, ¿no? Entonces, en este sentido, de ser necesario, se incorporarán algunas medidas estructurales, ¿no? En algunas zonas que han tenido ciertos impactos, que están en la fecha en proceso de evaluación. Entonces, eso es lo que queríamos recordar rápidamente, ¿no? Y también resaltar que la gestión del riesgo es un proceso continuo, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo es un proceso continuo que estamos desarrollando constantemente, conjuntamente con la planificación del desarrollo, con el conjunto de ejecución y planificación de inversiones, ¿no?, en el territorio. Entonces, en algunos casos estamos incorporando prevención sobre el cumplimiento normativo, desarrollando algunos dispositivos que nos permitan pues mejorar de repente la resiliencia de algunas inversiones públicas, o como también algunas infraestructuras, ¿no?, de tipo de viviendas que se vienen desarrollando pues con los programas de vivienda, por algunas inmobiliarias, etcétera, en el tema de la habilitación urbana, ¿no es así? En el marco del acondicionamiento territorial y todo ello. Entonces, ese proceso continuo se viene dando. No obstante, hay que saber pues que los desastres siempre van a suceder. Por ello, la preparación ante una situación inesperada también se resalta, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo en una situación ya pues prácticamente que se presentó el 30 de julio. Se está trabajando en estos procesos, y en algún momento ya estaremos trabajando también la reconstrucción. Hay que volver a hacer un reinicio de todo el conocimiento de ese ámbito territorial en el proceso de estimación, prevención y reducción. Entonces, valga la redundancia, ¿no?, en ese sentido, de que nuevamente hay que diagnosticar estos espacios territoriales para ver qué cosas se puede incorporar y poder pues hacer una recuperación adecuada. Aquí nuevamente resaltar estas acciones, ¿no?, que necesitamos complementar, ¿no?, la generación de ese conocimiento de los peligros, ¿no? El IGP ha desarrollado una memoria técnica respecto a la caracterización de este sismo, del último sismo en Piura. Ha desarrollado toda una memoria técnica, puede ser en otro escenario, como el caso también que se dio en Arequipa. También se ha hecho una caracterización de diciembre del año 2019, 20, no recuerdo bien, creo que fue el 2020. En diciembre de 2020 también hubo un sismo de 4.7 en la parte de Arequipa, y generó pues deslizamientos, generó caída de rocas, ciertas afectaciones a algunas viviendas, ¿no? Y sobre eso hay que caracterizar para poder ver cómo se acciona, ¿no? Y ver el elemento expuesto, la vulnerabilidad de estos elementos expuestos, y poder trabajar temas preventivos y correctivos. Y todo ese input que se desarrolla de manera continua en la gestión del riesgo de desastres. Por ello es importante, ¿no?, que mientras trabajemos estos tres procesos continuos
de generación del conocimiento del riesgo, de prevención y reducción, no olvidarse de que si no reducimos o no trabajamos prevención, pues los impactos que vamos a tener ante un desastre van a ser mucho mayores. Entonces, hay que ver ello también, ¿no? Como, con qué capacidad de preparación y respuesta vamos a estar. Si no estamos haciendo gestión de riesgo de desastre, tendremos mayores impactos, ¿no? Entonces tendremos más daños, y si no hemos generado conocimiento del riesgo, no tendremos ese diagnóstico general que nos permita planear acciones en el territorio, ¿no? Y hacer pues visible este tema que hoy estamos tratando, ¿no? Es que el tema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, este proceso continuo tiene que darse de manera permanente. Y sobre los escenarios que se van desarrollando en el proceso de generación del conocimiento del riesgo, podemos postular incluso la propia reconstrucción a futuro, que ahora lo vamos a ver también en el desarrollo propio del proceso, ¿no? Entonces, esto nos permite ir trabajando las políticas y planes de desarrollo. Eso lo hemos reiterado. Últimamente se están actualizando las políticas, casi todas las políticas sectoriales eran al 2021, están trabajándose en su actualización y nuevamente vamos a empezar a hacer vamos a decir, a redefinir acciones sobre las políticas que están siendo actualizadas al 2030, al 2050, ¿no? Como en el caso de la gestión de riesgo de desastres, la política nacional ha sido actualizada al 2050, ¿no? Y sobre ello también se están desarrollando otras políticas, la política nacional del ambiente, la política de defensa, la política de vivienda, de agricultura, etcétera, se están trabajando y estas pues van a permitir articular los objetivos nacionales y poder desarrollar la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en ese sentido, ¿no es así? Entonces, de esa manera vamos a poder ir trabajando este contexto, ¿no? Del proceso de estimación, ¿no? Entonces, de manera que podamos identificar adecuadamente estos peligros, estas vulnerabilidades y establecer estos niveles de riesgo pues, que permitan una adecuada toma de decisiones, ¿no? Construir estos escenarios prospectivos, ¿no? De manera tendencial, explorativos, escenarios normativos que nos permitan ir aterrizando de manera adecuada pues, en el proceso de desarrollo, ¿no? Y lograr esa calidad de vida, esa sostenibilidad, ¿no? En este proceso, ¿no es así? De manera que comunicaba, ¿no? Este continuo de desarrollo, este conocimiento nos va a permitir tener, pues, optimizar los recursos, ser de manera más eficientes en los procesos continuos que tiene la gestión de riesgo de desastres en sus tres componentes, ¿no es así? En el tema prospectivo, correctivo y reactivo. Ello tiene que trabajarse de manera alineada con los diferentes planes territoriales y sectoriales, ¿no? El plan nacional o el plan estratégico de desarrollo nacional, con las políticas que ya estamos conversando, en el nivel sectorial, con los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes estratégicos institucionales, ¿no? El alineamiento con los planes de desarrollo concertado, ¿no? Del nivel regional, del nivel local, sus propias políticas en esos sectores y todo ese alineamiento de objetivos y estratégicos, actividades estratégicas que permitan aterrizar acciones a través de los planes operativos institucionales y sean visibles en el territorio a través de inversiones, ¿no? Públicas o a través de acciones no estructurales como algunos instrumentos, ¿no? Planes de desarrollo urbano, zonificación, uso de suelo, zonificación ecológica económica y otro tipo de regulaciones que se desarrollan en el ámbito rural, ¿no es así? Entonces, de esa manera, esta articulación va a permitir ese tema, ¿no? La actualización de las normas de urbanismo y construcción. Comentábamos también que a la fecha, a finales de julio, se dio pues la ley de desarrollo urbano sostenible. Está haciendo concordancia prácticamente con estos instrumentos. Resalta la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en la planificación urbana, en la gestión territorial y el ordenamiento territorial, ¿no? Estamos hablando pues que hay una transversalización. Esta ley también resalta el tema de cambio climático, la adaptación al cambio climático, ¿no es así? Entonces tiene que haber una concordancia de estas políticas para que puedan pues un poco articular. Esa ley exige
prácticamente que conversen y converjan estas políticas. Adelante. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? ¿No se escucha bien? ¿Alguien más tiene problemas? ¿Ahora me puedo oír? San Jerónimo, ¿puedo Se oír? oye bien, ingeniero, por aquí ya está perfecto. Ok, entonces seguramente debe ser el internet del colega, que no hay que resetearlo, por favor. Y a veces un poquito se satura y una reseteada a nuestro y puede mejorar. Bien, entonces en ese sentido, eh, esta política está obligando a que se pueda articular, perdón, esta ley de desarrollo urbano está prácticamente hacer la concordancia de políticas, ¿no? De vivienda, de desarrollo urbano, ¿no? De la política nacional de vivienda con la política nacional de cambio climático, la gestión de riesgo, desastres, y así iremos trabajando algunos componentes, ¿no? Y eso también lo estipula la ley 29664, ¿no? En su artículo séptimo, precisa que la gestión de riesgo de desastres comparte instrumentos con las diferentes políticas nacionales e incluso internacionales, ¿no es así? En el tema de la gestión ambiental, en el tema del tema del derecho ambiental, ¿no? Transnacional, etcétera, hay concordancias, ¿no? Sobre los impactos que se podrían generar en el manejo de algunos residuos peligrosos, etcétera, ¿no? O del tema de contaminación transfronteriza que va vinculada con la gestión de riesgo de desastres. Entonces es importante que vayamos un poco refrescando estos conceptos, nos van a permitir aplicar con mejor claridad lo que habíamos venido hablando desde el proceso de estimación, prevención y reducción, ¿no? Y seguramente, pues, en el momento que tengamos que enfrentar una situación de desastre o de riesgo de desastre por peligro inminente, etcétera, podamos tener estas acciones operativas incluidas en estos instrumentos de gestión, ¿no? Y que podamos operativizarlas, ¿no? Dentro de los planes operativos y aparte, pues, a través de estos instrumentos de regulación territorial, ¿no es así? En el ámbito regional, a través de los planes de desarrollo regional concertado, del plan de ordenamiento territorial, de los estudios especializados, del diagnóstico integral territorial, en la actualización de la zonificación ecológica económica, la meso, la macro y la microzonificación ecológica económica que hay que ir desarrollando, ¿no? Sobre el tema de las escalas de análisis. En el ámbito provincial, estos instrumentos, es así, el plan de desarrollo provincial concertado, el plan de acondicionamiento territorial provincial. Este plan de acondicionamiento territorial es el que nos va a permitir la articulación de los espacios territoriales, ¿no? En función a las miradas, a los ejes socioeconómicos, a esos flujos que se pueden estar dando, dónde tienen que ir las ampliaciones de vías, etcétera, los componentes de desarrollo que tienen que incorporarse entre provincias y quizás también pues engranar provincias de regiones, ¿no? Para que se pueda ir dando este proceso de desarrollo económico por la interrelación, por la interdependencia económica, etcétera, ¿no? De los servicios que se prestan en el territorio, ¿no es así? Hay centros como la ciudad de Lima, que prácticamente pues donde está toda la capital, vienen todos los flujos del norte, del sur, y al sur, el otro centro, Arequipa, ¿no? Confluyen Tacna, parte de Puno, Moquegua, etcétera, ¿no? A la zona norte estamos hablando de Lambayeque, ¿no? Estamos hablando de Piura como un eje, estamos hablando de la parte de Ucayali como un eje nororiental, y así el otro eje que se va abriendo hacia San Martín por Tarapoto, Huánuco, etcétera. Entonces esas interdependencias territoriales se tienen que plasmar en estos instrumentos. Y ahí tenemos que conocer pues estos puntos críticos, estas zonas críticas que hay que intervenir a través de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Hacer esa gestión adecuada para que estos flujos no se interrumpan, ¿no? En el tema de carreteras,
en el tema pues, de ocupaciones territoriales, en el tema de inversiones, de explotación, etcétera, ¿no? Y esto pueda coadyuvar al desarrollo, a poder ir cubriendo esas brechas, ¿no? De inversión, etcétera. Y bueno, ahí habrá que trabajar los instrumentos también contingentes, etcétera, que ustedes ya lo van a desarrollar en el componente reactivo, ¿no es así? El plan de operaciones de emergencia, algunos instrumentos que engranen este proceso continuo de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y ahí, sobre esa fase ya de preparación, respuesta y ante una situación ya compleja que se vive pues post desastre, también se pueda ir planeando el proceso de reconstrucción. Entonces, este es todo un tema de planificación. Y aquí es importante resaltar que este proceso de reconstrucción, ¿no? Que lo que busca es pues, realizar o establecer condiciones sostenibles, ¿no? de desarrollo en las áreas afectadas, ¿no? Reduciendo el riesgo anterior al desastre. Hay que asegurar la recuperación física, social y así como la reactivación económica de las comunidades afectadas. Es así, hoy estamos viviendo un fenómeno de tipo biológico, el COVID-19, nos ha afectado muy fuerte, ¿no? Económicamente. En algunos casos ha afectado pues familias, ha destruido hogares. Prácticamente tenemos resultados, ¿no? De hogares que han perdido papá y mamá, niños que son prácticamente huérfanos del COVID, ¿no? Y eso pues, ¿quién asume esa responsabilidad de poder, vamos a decir, la recuperación social de estos núcleos familiares que han sido afectados por el tema del COVID? Porque han perdido pues el sustento, han perdido todo ese núcleo de desarrollo humano que se tiene. Por otro tema económico, ¿no? Muchos negocios han cerrado, se han reinventado, están en proceso de reactiva 1, reactiva 2, etcétera, y estamos en esa situación, ¿no? Enfrentando esta pandemia, inminente tercera ola, ¿no? A pesar de estar vacunados, muchos quizás de los presentes en sala ya recibieron su primera dosis, otros ya quizás la segunda dosis, pero seguimos enfrentando la pandemia, ¿no? Pero necesitamos seguir trabajando en el tema de la reactivación económica. Ese es el proceso de reconstrucción. Tenemos que seguir trabajando el tema preventivo, cuidándonos, utilizando nuestras máscaras, en este caso, nuestras mascarillas, perdón, nuestros faciales, etcétera, dependiendo qué acciones desarrollamos, si estamos en campo, si estamos dentro de oficina, donde desarrollemos nuestras acciones, lavado de manos, distanciamiento social, etcétera, ¿no? Reducción de aforos, un poco restringirnos de algunas actividades sociales, ¿no? Que antes podíamos disfrutar, ¿no? Ahora se está iniciando nuevamente el tema de estas reuniones sociales, el turismo se está reactivando, se están aperturando muchas cosas, entonces hay un proceso de reactivación económica, ¿no? Después de un proceso complejo de paralización ¿no? de estos desarrollos económicos. Ese es un escenario, ¿no es así? El otro escenario, el que están viviendo en Piura. Imaginémonos un escenario crítico, ¿no? Por ejemplo, el sismo de 2001 en Arequipa o en Tacna, ¿no? El caso de Ciudad Nueva, ¿no? Como todo Ciudad Nueva el 2001 se hundió sobre la zona en este caso de los suelos que son arenosos, etcétera, no se había trabajado adecuadamente, se inició el proyecto integral del Cono Sur, ¿no? Y toda la población tenía que ser reasentada o prácticamente reubicada en la zona del proyecto del Cono Sur. Les asignaron lotes, etcétera, pero no se llevó a cabo un proceso de reconstrucción adecuado. ¿No es así? Solamente le dieron lote. No hubo el acompañamiento para el tema de la reactivación física, ¿no? El acompañamiento para la reactivación social y para la reactivación económica, porque también hay negocios en Ciudad Nueva, hay sin número de negocios, hay notarías, hay colegios, hay un sinnúmero de inversiones que tenían que ser planificadas para su nueva, por no decir, para su nuevo desarrollo en el Cono Sur. ¿No es así? Los que conocen Tacna pueden dar fe de ello, ¿no? Entonces, este proyecto integral del Cono Sur, a la fecha, pues tiene otra mirada, ¿no es así? Ciudad Nueva se ha vuelto a reconstruir, a reedificar sobre los escombros o quizás sobre las mismas condiciones de riesgo que se dieron en el 2001. Parte de Alto de la Alianza igual. ¿No? Sin ir muy lejos,
El año 2020, por el tema de lluvias intensas, se activaron las quebradas, ¿no? Primero un tema de inundación y luego un tema de flujo de detritos. Afectaron todas las redes, en este caso del sistema de saneamiento, ¿no? Por varios lugares el sistema colapsó, se hundió, fallaron las instalaciones e hicieron un proceso de rehabilitación. Se reconstruyó sobre lo mismo, no se hizo de repente todavía las medidas de incorporación para que estos sistemas sean resilientes, ¿no? Que es el desarrollo o el diseño de un sistema de drenaje pluvial en la ciudad de Tacna, ¿no? Un sistema de drenaje integral, ¿no? Que pueda un poco manejar estas aguas pluviales en situaciones pues de lluvias anómalas positivas, ¿no? O extremas, ¿no? Que vienen siendo recurrentes ya de manera continua en la zona sur, ¿no? Desde el año 2013, 2015, 2017, ¿no? El 2020, etcétera, ¿no? Y quizás el 2022, este verano del 2022 tengamos lo propio, ¿no? Entonces, eso hay que gestionarlo. No hemos hecho nada, todavía no hemos planificado, no hemos incorporado la medida estructural, entonces veremos de repente si esa rehabilitación responde, ¿no? O quizás vuelve a fallar. Entonces, mientras no hagamos gestión de riesgo, vamos a ver impacto de desastres, ¿no? Entonces, la limpieza que se viene haciendo en la Quebrada del Diablo para recuperar su capacidad hidráulica, ¿no? Bueno, veremos pues si también responde, ¿no? Ante una eventualidad que se pueda presentar. Ya no tenemos el dique de préstamo que había en la cuenca media, va a fluir el flujo y esta asociación de vivienda, la Florida, recibirá de repente algunos flujos. Entonces eso hay que planificarlo, eso hay que trabajarlo en los componentes anteriores, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Cuando ya vemos el impacto del desastre, entonces ahí nos preocupamos. ¿Cómo vamos a rehabilitar o cómo vamos a reconstruir una situación que pudimos trabajarla con anterioridad? ¿No? Una etapa, por no decir una gestión ex ante al desastre, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes del desastre, no? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Del tema de prevención y reducción. Por último, nos preparamos solamente, ¿no? Si es que no hacemos gestión del riesgo, no reducimos los riesgos. Entonces, normalmente, esa cultura de gestión del desastre era pues la que teníamos antes del establecimiento del SINAGER. Es por ello que el 2011 se fortalece el SINADESI con el tema ya pues de incorporación de la prospectiva y correctiva, poniéndole énfasis en esa gestión del riesgo. No es así porque los desastres generan impactos cuantiosos en el desarrollo. Como vuelvo a reiterar, no solamente puedes perder la inversión económica, que eso se recupera, pero hay mucha gente que ha fallecido, eso no se recupera. Entonces, eso es el tema que hay que ir trabajando en el sentido de que la gestión ex ante al desastre tiene varias miradas, ¿no es así? Y lo hemos venido desarrollando en los diferentes procesos de la gestión del riesgo de desastres. Hoy, en el proceso de reconstrucción, ¿cómo hacemos esa gestión ex ante? Si tenemos algunos escenarios de probable impacto, por ejemplo, en Lima estamos manejando un escenario de un sismo de 8.9 o quizás de a 9, ¿no? Ante los últimos eventos que se han venido presentando, eso ha generado una preocupación al actual gobierno, ¿no? El 30 de julio se inaugura un nuevo gobierno con un sismo en el norte y varios sismos que se dieron en la parte de sur de Ica y varias réplicas que se venían presentando. Entonces, el actual ministro de Defensa convocó al ministro de Vivienda, convocaron a los entes técnicos científicos, convocaron a los alcaldes de la ciudad de Lima y Callao y sostuvieron una reunión ante un inminente, vamos a decir, sismo en la ciudad de Lima y el Callao, con tsunami, ¿no es así? Bajo ese escenario, ¿qué hacemos? Entonces se tuvo una reunión porque ya había muchos sismos seguidos, réplicas constantes en el norte, hasta Chimbote llegaron los sismos, se fueron a la parte ¿no? del sur, etcétera, ¿no? Viniendo desde Canadá. El sismo de Haití alarmó mucho más todavía al sistema, ¿no? Puso en alerta al sistema y a todas las autoridades. Entonces, esas gestiones
ex ante al desastre no solamente deben ser para el tema de preparación, no sé, no es así, entonces, sino también para el tema de reconstrucción, porque sabemos pues que una buena cantidad de viviendas de la periferia van a colapsar. Entonces hay que planificar la recuperación con antelación ante la ocurrencia de un desastre bajo un enfoque de sostenibilidad. Entonces, anticipar y preparar la institucionalidad y a la ciudadanía, ¿no? Entonces, quién va a asumir la reconstrucción de Lima, por ejemplo? ¿Quién asumiría la reconstrucción? ¿El gobierno nacional, Lima Metropolitana, cada distrito, el gobierno regional del Callao? Entonces tenemos que revisar esa institucionalidad, cómo están estas coordinaciones y estas articulaciones institucionales para ver si están en esa capacidad de poder asumir tanta complejidad. Estamos hablando de activos críticos nacionales en el Callao, como el aeropuerto, ¿no? La Pampilla, otras infraestructuras estratégicas que tenemos en el mismo cercado de Lima, Banco de Reserva, Palacio de Gobierno, los ministerios, un sinnúmero de infraestructuras estratégicas que van a hacer que el país colapse. Las carreteras pueden colapsar, prácticamente el centralismo de la capital podría verse afectado. Entonces tenemos que pensar pues cómo vamos a responder en ese momento, nuestro plan de continuidad operativa. Y sobre eso iniciaremos la respuesta, ¿no? Las primeras 72 horas, autoayuda, luego vendrá pues el tema de búsqueda y rescate, atención de los afectados, etcétera, ¿no? Proceso de respuesta. ¿Y cómo hacemos la reconstrucción? Porque tenemos que remover escombros para poder planear y volver a reconstruir todo lo que se ha caído o todo lo que se ha destruido. Hasta eso hay que pensar, ¿no? Eso está en el plan de operaciones de emergencia. Entonces, eso necesitamos. Hay que prever anticipadamente estas políticas, estos mecanismos, estos instrumentos a formular y que orienten este proceso, ¿no? Hay un lineamiento de reconstrucción que trabajamos el año 2016, ¿no? Y sobre la base, pues, que también la reconstrucción, por la misma magnitud del evento, se pudo generar esta institucionalidad, ¿no? Hoy llamada reconstrucción con cambios, la autoridad de reconstrucción con cambios, bajo esa mirada ya del enfoque de la gestión de riesgos. Hay que realizar acuerdos y arreglos institucionales, ¿no? Para asegurar el proceso de recuperación post-desastre. Entonces, estos acuerdos o convenios interinstitucionales de cooperación van a permitir que podamos un poco articular estas acciones en la medida de las capacidades que tenga cada gobierno local, cada provincia, cada distrito, cada región, se construirá pues este mecanismo de atención y de poder recuperar de manera pues óptima el tema, ¿no? La experiencia de la reconstrucción con cambios, el mismo 2017 nos tiene que dar esa mirada, ¿no? Porque esa débil articulación de ese entonces generó pues que todo se centralice en la reconstrucción y luego ya viendo pues un poco la recuperación institucional y un poco la organización que dieron algunos gobiernos locales, empezaron a recibir transferencia de ejecución, a la ejecución de algunos proyectos. Entonces eso hay que ir viendo, ¿no? Entonces hoy está pasando casi lo mismo, estamos ante una situación de recuperación en sismo 6.1 y el tema de la armonización, este mecanismo de coordinación se ha debilitado. Tal es así que en los últimos días el Contralor de la República ha visitado al gobernador de Piura para ver qué están haciendo en este proceso ¿no? de post-sismo 6.1, cómo están respondiendo, cómo están rehabilitando y cómo se va a reconstruir, ¿no? O por qué tanta demora, por qué la población reclama que no se le atiende. Se ha transferido un monto, ¿no? de dinero para que se pueda ejecutar acciones, entonces están en esa etapa, ¿no? Respondiendo. Actualmente se están instalando módulos temporales, albergues, se están, ¿no? en algunos casos, instalando módulos temporales en los lotes que han sido ya prácticamente demolidos y removidos los escombros, ¿no? Entonces es todo un proceso que se está desarrollando. Esa es la etapa post-desastre, ¿no? Entonces toca planificar esa recuperación con mejores procesos sin reconstruir el riesgo anterior, dice, ¿no? Al desastre o construir nuevos riesgos. Entonces, en esta última semana estuvimos por la comunidad campesina de Tulpay, por la zona de Huaura, Ollón, acá en la Sierra Norte Chico de Lima.
esa comunidad campesina el año 2017 fue afectado por el Niño Costero. Entonces, bueno, en esa fecha colapsaron 8 viviendas. Esas 8 viviendas fueron prácticamente reconstruidas o prácticamente se le asignó a través del Programa Nacional de Vivienda Rural eh, un módulo a esas familias que habían perdido su vivienda. No obstante, en el análisis de peligro, caracterización del peligro que hace el INGEMET, determina pues que todo el pueblo tiene que salir porque es un deslizamiento rotacional que se ha activado, no hay forma de reducir ese riesgo y recomienda que ese pueblo tiene que reubicarse. Entonces, donde se instalan los módulos es en una zona diferente, ¿no? En otra zona, con una opinión técnica de seguridad física para que luego se tenga que hacer las evaluaciones respectivas. Y a la fecha, a 4 años de la reconstrucción, la población está reconstruyendo por sus propios medios. Entonces son 60 familias, de las cuales 8 tienen una vivienda que ha sido, por no decir, reconstruida por el Estado, un módulo de vivienda, se le ha puesto paneles solares, etcétera, para el tema de la electrificación, pero no son todos. Ahora hay que mover a todo el pueblo. Hay que mover el servicio de educación, habilitar mejor esas carreteras, etcétera, porque es complejo poder llegar a esas zonas. Entonces ya estamos hablando de un proceso de reconstrucción. Si el proceso de reconstrucción se da in situ, continuamos con la reactivación económica, la recuperación física y social sobre la base de este análisis o esta evaluación de riesgos que nos permite incorporar algunas medidas correctivas, ¿no? En el tema de reducción de riesgo o prospectivas en el uso de suelo. Reasentamiento poblacional de ser el caso cuando la reconstrucción no es in situ. Entonces, aquí entramos a este proceso de reasentamiento, ¿no? Y ahí hay que desarrollar también los mecanismos y estos procedimientos de reconstrucción en coordinación pues con las entidades competentes y con las entidades participantes en estos procesos. Hay diferentes acciones, ¿no?, que se tienen que ir desarrollando. El proceso de reconstrucción tiene sus propios subprocesos, ¿no? Como habíamos indicado, hay que definir el esquema institucional. ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿Quién va a ser este órgano institucional que va a asumir o va a liderar por lo menos estos procesos de reconstrucción? Definir sus alcances, el diseño de los mecanismos técnicos y legales, evaluación del impacto, desarrollo de información. Necesitamos datos, necesitamos mucha información de vulnerabilidad, mucha información incluso de la propiedad, del tipo de propiedad. Priorización de intervenciones sobre la base diagnóstico de la evaluación del impacto de la gestión de la información que tenemos, del catastro de daños, del EDAN, de las bases de datos CISFO que tenemos en diferentes plataformas, ¿no?, de MIRIS, etcétera, ¿no? Vamos a recopilar esos datos, vamos a priorizar intervenciones. Y eso nos permitirá pues desarrollar también una planificación participativa, articulada, de todos los actores que están involucrados en este proceso. El inventario de infraestructura dañada y priorizar también esta intervención. ¿Qué infraestructura hay que priorizar su recuperación? Información pública, hay que dar información a la población para que no se genere pues estas situaciones de posibles, vamos a decir, conflictos sociales o descontento social, ¿no?, que va a generar pues un entorpecimiento en la implementación de las acciones. Un proceso de seguimiento y evaluación, hay que hacer todo un proceso de seguimiento y evaluación de cómo estamos implementando este proceso de reconstrucción, ¿no?, en los componentes de recuperación física, de recuperación social, económica, ¿no? ¿Quiénes van a asumir este tema? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es la participación del sector privado? ¿Se requiere ayuda internacional para poder definir estos temas estructurales? En el tema no estructural, el alcance de la reconstrucción, si es en el ámbito nacional, regional o local, de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a ir bosquejando esta intervención? Todos estos temas operativos que están plasmados en los diferentes lineamientos tienen que desarrollarse, ¿no es así? Esta definición del esquema institucional, como les indico, va a permitir que esta institucionalidad gestione y coordine las necesidades y requerimientos para la reconstrucción.
basados en los lineamientos de la política de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hay lineamientos en específico que se dan y sobre eso, ¿no? Mientras tanto, sabemos pues que hay toda una etapa de recuperación, de restablecimiento de servicios vitales, indispensables, que han sido interrumpidos o deteriorados por el desastre. Paralelamente, se están desarrollando situaciones de intervención temporal en la cual se continúa todavía con la atención a la población. Hay que restablecer estas líneas vitales, ¿no? Como la energía, el agua, las vías y las comunicaciones y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos y víveres a través de bienes de ayuda humanitaria, de la cooperación internacional, etcétera, ¿no? O del sector privado, que se está dando a la fecha, ¿no? Se está dando. Entonces, ahí que definida la institucionalidad, tenemos experiencias, ¿no? Esta es nuestra segunda institucionalidad de la reconstrucción con cambios, ¿no? El Niño Costero 2017, o también podemos hablar de Forsur, ¿no? De agosto del 2007, ¿no? Sobre el sismo que se dio en Pisco. Entonces definamos eso, ¿no? Entonces Forsur era una intervención focalizada en el tema de Pisco y luego se amplió a Huancavelica, etcétera, que también habían tenido pues efectos del sismo, ¿no? En este caso del epicentro se pudieron identificar otras zonas afectadas, ¿no? Por el tema de la intensidad que tenía este sismo. Entonces el Forsur tuvo pues su historia, nada exitosa, ¿no? Mucha corrupción, etcétera, pero se sigue hablando de la reconstrucción del sur ahora, ¿no? Entonces eso es un tema que se trató de corregir en la reconstrucción con cambios. Hoy se viene trabajando ya 4 años van a ser desde el año 2017 en poder recuperar el norte, poder recuperar algunas regiones vamos a decir, de la selva central o de las zonas que han sido identificadas como impactadas por el tema del niño costero, ¿no? Por el trasvase de las lluvias, etcétera, ¿no? El desarrollo de los planes integrales para en este caso, reducir la vulnerabilidad ante movimientos en masa, inundaciones de las principales cuencas de la costa norte, del río Tumbes, del río Piura, del río La Leche, río La Cramarca, río Pativilca, etcétera, ¿no? Hay 13 planes integrales para poder gestionar estos riesgos, ¿no? Que van a sumar a todo un conjunto de instrumentos en la cuenca, ¿no? Últimamente los consejos de cuenca están actualizando sus planes integrales de gestión de recursos hídricos, ¿no? Porque ya al 21 pues tienen una fecha de cumplimiento o actualización del mismo y ahí hay que alinear con estos instrumentos. Entonces, esta institucionalidad es muy importante para poder conducir estos procesos, ¿no? Estamos viendo pues que tiene facultades incluso de otorgar lineamientos en el marco pues de lo que establece la ley del SINAGER, ¿no? Y acá hay instituciones que acompañan los diferentes ministerios, la misma presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Porque a donde está inscrito la reconstrucción, el mismo CENEPRED, ¿no? Acompaña en estos temas, ¿no? Entonces tiene que haber esa coordinación más estrecha para poder desarrollar estas acciones, ¿no? Conjuntas. En el tema de la definición de los alcances, ¿no? Hay que definir, pues, que el proceso a qué nivel va, ¿no? Y establecer estos mecanismos o canales permanentes de comunicación, ¿no? Con las personas afectadas y la comunidad en general. Si asume la reconstrucción el gobierno regional, para que llegue al distrito tiene que usar mecanismos, ¿no? Que apoyen a través de las distritales, puedan llegar pues a estas zonas impactadas y pueda fluir la información, ¿no? Vamos a decir, cómo es que se está desarrollando el proceso de reconstrucción, ¿no? La elaboración del plan o por lo menos el planteamiento de las acciones que se van a desarrollar, ¿no? Estos niveles de participación de los ministerios, de los gobiernos regionales, locales, ¿no? En función a la magnitud del evento. Por ejemplo, hoy estamos en una emergencia de nivel 4 en Piura. ¿Quién interviene? Está interviniendo INDECI y está interviniendo el gobierno regional con sus propios recursos. Entonces hay toda una situación, ¿no? La magnitud del evento, el ámbito geográfico impactado, 13 regiones impactadas, 887 distritos, obviamente pues que se requiere y se requería pues una institucionalidad nacional, ¿no?
ahí está la reconstrucción. Hoy en Piura, estos eventos ameritan que se adhiera a la reconstrucción con cambios o que el mismo gobierno regional o provincial asuma esas competencias. Entonces, eso se está analizando ahora. En semanas siguientes se van a hacer todos los diagnósticos, se van a hacer todos los análisis para que se definan estas acciones, ¿no? Sobre el marco de las coordinaciones que vienen desarrollando las diferentes instituciones en la zona afectada. La capacidad técnica logística comprometida con la reconstrucción. A partir de estos mecanismos de comunicación y registro, para casos de emergencia y desastres, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los COE tienen que darnos esa información, ¿no? El Centro de Operaciones de Emergencia, ¿no? Nos tiene que dar esa data, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahí ya se van definiendo los alcances. Por ahí ha llegado un mensaje, vamos a revisar de qué se trata. El internet está, dicen, no, no te preocupes, Mari, aquí esto se está grabando y lo puedes solicitar el video y, y volver a escucharlo, ¿no? Y esa es la facilidad ahora, todo se está grabando y ustedes van a poder, pues, de repente, lo que no han podido entender o escuchar con claridad, lo puedan un poquito volver a repasar. Ya, entonces eso es importante indicar, ¿no? Para que eso también es importante, ¿no? Esta conexión digital que es la brecha que tenemos hoy, ¿no? Hoy dependemos de esta infraestructura, ¿no? Nuestro sistema dorsal de telecomunicaciones que tiene que desarrollarse, ¿no? Para que se mejore esta conectividad. Eso también es una prioridad ahora, ¿no? En esta nueva virtualidad, en estos nuevos escenarios, porque obviamente que vamos a volver al tema presencial, pero ya se ha quedado esta cultura. Podemos juntar diferentes regiones y poder conversar en un espacio, sin necesidad de tener que viajar a las regiones en diferentes fechas. Se hace unas coordinaciones previas en virtual, juntamos a todo el equipo y se puede aterrizar las acciones mucho más operativas ya en los espacios territoriales. Entonces, estos mecanismos son importantes, ¿no? Entonces, es una herramienta muy especial que va a permitir una planificación previa a toda acción de coordinación que se quiere hacer en el proceso de planificación. Entonces, es necesario unos sistemas. Entonces, en ese sentido, bajo lo que ya estamos estableciendo de los dos procesos, de los dos subprocesos anteriores, de identificación de la institucionalidad, de la definición de los alcances, es así, de estos alcances que estamos hablando, ¿no? Entonces necesitamos saber sobre la comunidad afectada, ¿no? Esta comunidad tiene que ser resiliente, ¿no? Tiene que trabajarse con una cultura de prevención y sobre eso pues hay que medir esa situación de impacto, si ha sido a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Ahora, si es una comunidad no resiliente con arraigo territorial inseguro, obviamente que vamos a tener destrucción física, víctimas humanas, pérdida de patrimonio, vamos a ver ya desastre, ¿no? El impacto va a ser mayor, desempleo, trauma, incertidumbre, etcétera, ¿no? Entonces, mucha complejidad. Entonces, es necesario que las comunidades sean resilientes, ¿no? A través del fortalecimiento de capacidades, del desarrollo de sus planes de educación comunitaria, de la participación en los simulacros, en las simulaciones, ¿no? De la organización propia, ¿no? De la recuperación de ese tejido social, ¿no? Eso va a ayudar. Entonces, esta reconstrucción en medidas no estructurales de saneamiento físico legal de la propiedad. Muchos asentamientos humanos no tienen un título, no tienen un reconocimiento y en el proceso de reconstrucción, ¿a quién atiendes? Necesitamos un respaldo jurídico, ¿no? Y ahí entrará un mecanismo de saneamiento de la propiedad, de todo el polígono en principio, del perimétrico, del trazado y lotización. Para ello tiene que haber capacitación, asistencia técnica, organización de las comunidades, incidir en las políticas, en los planes y las estrategias, ¿no? de desarrollo, ¿no? De desarrollo urbano, de desarrollo agrario, del ámbito que estés analizando, ¿no? Y esas estrategias que se tienen que desarrollar para que esta coordinación y articulación facilite también la participación ciudadana, ¿no? Para que los ciudadanos se sientan identificados con sus autoridades, porque están participando en su propio proceso de desarrollo. Incorporar estos enfoques de género, ¿no? de capacidades disminuidas, etcétera, ¿no? Todos los enfoques de inclusión social, ¿no? Que son personas más vulnerables que también requieren pues un trato especial, ¿no? Entonces,
por su misma condición ¿no? de capacidades disminuidas, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema estructural, las obras y servicios de reconstrucción urbana y rural, la electrificación, el agua, el desagüe, la viabilidad, estos programas de reconstrucción de viviendas, otras obras públicas esenciales. ¿Dónde van a aterrizar? En un plan integral de reconstrucción, en el PIR, ¿no? Recuperación física, social y reactivación económica de la comunidad afectada. Entonces, todo este análisis va a aterrizar en un PIR, en un plan integral de reconstrucción. Entonces, esa es la definición de los alcances. Para ello tenemos que desarrollar o diseñar mecanismos técnicos legales, ¿no? Que hay que diseñar y formular estos mecanismos técnicos legales para el proceso de reconstrucción que sean requeridos, incluyendo la revisión de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, porque va a haber esa necesidad. En algunos casos van a haber zonas que no vas a poder construir. Entonces vas a tener que declararlo pues de protección, de alto riesgo no mitigable, o en todo caso vas a encontrar una zona adecuada que te va a permitir de repente densificar el uso de suelo, desarrollar un programa de vivienda habitacional, social, quizás como un programa de vivienda donde puedas edificar 5 o 6 pisos y puedas solucionar pues a la falta de terrenos, a la falta de espacios, desarrolles en una zona que tiene esa capacidad portante como para albergar edificaciones de propiedad horizontal, ¿no? Entonces haremos cambios de uso, cambios de zonificación, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que se tienen que dar en este proceso. Entonces esos mecanismos tienen que desarrollarse, ¿no? Estas directivas, lineamientos de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ustedes pueden revisar uh, la ley de reconstrucción con cambios, establece un sinnúmero de mecanismos, ¿no? En el texto único ordenado hablan pues de habilitación urbana de tipo A, de aprobación automática, sin pago, con firma de profesional. Entonces el municipio que va a reconstruir necesita aprobar eso. La factibilidad de servicios tiene que salir en menos de 7 días, sin costo alguno. Entonces tienen que darse todas esas facilidades. Entonces esa cultura de atención también a una población vulnerable dentro de la gestión pública tiene que ser asumida por los funcionarios. No puede seguir un proceso administrativo normal, porque hay vulnerabilidad, hay exposición de esta población a una situación pues compleja, no tienen vivienda, no tienen los servicios, son vulnerables a esa situación. Encima la complejidad que se puede generar en el trámite administrativo, obviamente pues que eso hace que prácticamente estas personas se sientan un poco no atendidas, ¿no? Entonces eso es lo que siempre se presenta, ¿no? Esos mecanismos. Entonces tiene que haber todo un acompañamiento. Y esa sensibilización también a los funcionarios, que hay muchos funcionarios que son muy legalistas, ¿no? Y como no está en la norma, no se hace. Entonces hay que desarrollar estos, por eso hay que elaborar directivas, diseñar y formular estos mecanismos en ese momento, ¿no? Estar en esa capacidad de poder solucionar, hacer concordancia de dispositivos, asesorías jurídicas operativas y que permitan pues optimizar estos instrumentos, darle solución a los temas. Entonces eso es lo que hay que trabajar. Por ejemplo, ¿no? Lo que les indicaba, ¿no? La 30556, la ley de reconstrucción con cambios, aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres. Una de ellas es crear la autoridad, ¿no? Este plan de reconstrucción también pues aprueba disposiciones de carácter extraordinario en las intervenciones del gobierno, ¿no es así? El decreto supremo 088 aprueba disposiciones que regulan la organización y funcionamiento de la autoridad de reconstrucción. El decreto de urgencia 040 establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Y así podemos seguir enumerando un sinnúmero de dispositivos, ¿no? Que vamos a ir viendo también en este análisis de los subprocesos, haciendo analogía a la actual reconstrucción y a algunos instrumentos que podemos, vamos a decir, revisarlos en línea, ¿no? La evaluación del impacto. Esta evaluación del impacto socioeconómico en el escenario de desastre, identificando presiones dinámicas y causas de fondo. Sabemos pues que todos los elementos expuestos que tenemos de los sectores transversales, agricultura, salud,
economía, ¿no? Producción, etcétera, en un territorio, ¿no? Y bueno, esos elementos expuestos pues van a ser impactados. ¿De qué manera? ¿Cuál es ese impacto que genera de esos sectores y cómo lo reconstruimos? Entonces, esta evaluación del impacto en la zona de riesgo de las dimensiones económicas, sociales, ambientales, ante el impacto del peligro, qué efectos han dado, qué daños probables tenemos, qué pérdidas probables. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, ¿no? Es como una evaluación de riesgo mucho más eh, en estricto económica, ¿no? Para poder definir estas acciones de recuperación, esa evaluación del impacto de las actividades económicas del sector primario, sector secundario, en los subsectores de agricultura, pesca, acuicultura, subsectores de manufactura, industria, construcción, comercio, servicios, analizar qué ha pasado ahí, porque necesitamos trabajar con ellos también en esta articulación y coordinación, es así, para este proceso. El desarrollo de la información, ¿no? Este desarrollo de información respecto pues al proceso de la reconstrucción, ¿es así? Necesaria para estos fines, ¿no? Hay que desarrollar opciones de reubicación de la población, análisis económicos de estas comunidades afectadas. Entonces hay todo un sinnúmero de gestión de datos que hay que hacer, ¿no? Y para esa toma de decisiones, entonces todo un equipo operativo que pueda alimentar esta data. Para eso utilizaremos todas las plataformas que tengan esa data, ¿no? Entre las que podemos mencionar el SIGRID, podemos mencionar el GeoCanMin, podemos mencionar un sinnúmero de plataformas, ¿no? La de CISFO, donde podamos obtener información. Las plataformas del INEI, ¿no? de Censo de Población y Vivienda al 2017, de centros poblados, el catastro de daños de COFOPRI en su plataforma, creo ahora tiene un nombre, ¿no? No recuerdo bien. Antes tenía otro nombre, el catastro virtual le pusieron un nombre, últimamente lo han cambiado, esa plataforma de acceso a los datos, ¿no? Sobre esa data, utilizar el SIMPAD para verificar los puntos donde han sido afectaciones, mapeo de todo eso, ¿no? Para que nos permita generar ese conocimiento de los planes de desarrollo urbano, las zonificaciones, todo eso hay que mapear, hay que desarrollar esa información diagnóstico, por no decir volver a desarrollar el proceso de estimación, ¿no? Generación del conocimiento. Entonces, este es el desarrollo de información. Entonces, y eso que nos permite priorizar intervenciones, identificar dónde vamos a desarrollar acciones, qué acciones de prevención y reducción, de recuperación, ¿no? Entonces, de reconstrucción. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, incluir la recuperación social y la reactivación económica de forma participativa con los beneficiarios. Entonces, estamos hablando de la recuperación social. ¿Qué queremos ahí? Entonces, vamos a desarrollar ese tema de qué es lo que vamos a hacer. Esa priorización de intervenciones que nos van a permitir, pues, sobre la base de los objetivos estratégicos del plan, compatibilizarlos, ¿no? sobre criterios de identificación y elaboración de proyectos, elaborar el programa de inversiones, ¿no? Al horizonte del plan, ¿no? Al horizonte del plan. Sobre la base ¿no? de la visión de reducir el impacto de este riesgo o de este desastre con una cultura de prevención y resiliencia mejorada. ¿Cómo son los mecanismos financieros? Hay que también hacer un desarrollo de esa gestión financiera, ¿no? Si el financiamiento va a ser por recursos ordinarios, recursos directamente recargados, transferencias directas, la 068, otros programas presupuestales, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos va a permitir analizar su proceso. La planificación participativa, esto es importante, ¿no? Como su propio nombre dice, participativa, todos tienen que integrarse, de manera que el plan tiene que ser socializado con todos los actores que se tienen en el territorio, ¿no es así? De manera que no se reproduzcan estos riesgos existentes o preexistentes. Hay que definir alcances, estrategias, implementación de las actividades y responsabilidades que hay que desarrollar en este proceso, ¿no? Para luego un poco también ir viendo el proceso de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces es necesario una intervención de todos sobre la base de la organización, de la concertación, de los presupuestos participativos, ¿no? de todo un componente de planificación. Inventario de infraestructura dañada y priorización. ¿No es así? Entonces, en ese sentido, ¿qué cosa es lo que vamos a reconstruir primero?
¿Alguien quiere intervenir? Por ahí escucho unos ruiditos. ¿Alguien quiere intervenir? Adalberto García, ¿quieres intervenir? Edith, tienen sus micrófonos abiertos. Vamos a desactivarlo ya para que no se filtre su audio. Está filtrándose. Por favor. Bien. Les agradezco por su comprensión. Entonces, miren, ¿qué reconstruimos primero? Eso hay que priorizar, ¿no es así? Reconstruiremos primero servicios de agua, saneamiento, electrificación, un mercado, un local comunal, un colegio. Entonces, toda la infraestructura dañada hay que priorizarla, ¿no es así? Entonces, de acuerdo a la necesidad y a la dinámica de desarrollo que tiene esa población. La luz, el agua, eso es vital, ¿no es así? Pero el agua es primero, el saneamiento, ¿no? La luz puede trabajarse con sistemas alternativos hasta que se desarrolle el proyecto, no sé, eso hay que analizarlo. Entonces hay que diseñar este procedimiento como una herramienta de inventario de la infraestructura pública dañada que nos permita pues hacer esa priorización, ¿no? Y programar los proyectos de inversión. Estoy yendo para ponerme ahí. Hola. No, no aguante, no me aguante. A ver, por aquí tenemos algunos ruidos que se filtran. Bien, entonces de esa manera, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que podamos priorizar estos proyectos, ¿no? En el tema de inversión. Entonces, ¿cuáles tenemos que utilizar más rápido, ¿no? Hoy se llaman IRIS, ¿no? Intervenciones para la reconstrucción de infraestructura, etcétera, ¿no? Ese mecanismo lo podemos alinear, lo podemos ¿Hasta qué analizar. le iba a votar el pobrecito allá a pelear con su mujer? Ya, con Adelante, Javier, quinta la falla. fueras tan amable, tu micrófono. Javier, estás ahí. Creo que estás en una bomba. Muy bien. Estimados, entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. De esa manera, esta programación de la disponibilidad de recursos presupuestales, ¿no? Por las unidades ejecutoras competentes del nivel nacional y subnacional. Entonces, de esa manera, ¿no? De ir viendo un poco el mecanismo ¿no? de intervención, ¿no? Vamos a silenciar a todos. Vamos a ponerle, si quieren, levanten la mano, ¿ya? Entonces, de esa manera, bueno, ¿esto qué nos va a permitir? Por ejemplo, pues, en base a las afectaciones, a la vida y a la salud de las personas, damnificados, afectados, fallecidos, heridos, desaparecidos, niños y niñas y adolescentes, brotes de dengue, ¿qué cosa hacemos primero? ¿Dónde intervenimos? ¿Dónde tenemos esas acciones que desarrollar? ¿Cuántas viviendas destruidas? ¿Cuántas viviendas afectadas? Entonces, todo este inventario de datos de infraestructura dañada nos va a permitir pues desarrollar todo un tema, ¿no? Servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica, ¿no? Otras infraestructuras públicas, instituciones educativas, instituciones de salud. Entonces, estos son datos del niño costero, ¿no? Instituciones educativas destruidas, 318, ¿no? A nivel nacional, 58 en Piura, 13 en Catacaos, afectadas, 2.870, 831 en Piura, 60 en Catacaos, destruidas inhabitables, establecimientos de salud, 62 a nivel nacional, 13 en Piura, 4 en Catacaos, afectadas 934, 237 en Piura. Entonces, por eso hay un grueso de intervención. Hoy esas establecimientos de salud afectadas por el tema de la inundación también de repente son afectadas por el sismo. Entonces, habría que analizar esos expedientes, si están en proceso de restablecimiento, etc. Entonces, caminos rurales destruidos, estamos hablando de 12.000 kilómetros afectados, 221.000 carreteras destruidas, afectadas, puentes destruidos, 449 puentes destruidos, ¿no? Actividad económica, medios de vida, áreas de cultivo, afectados, perdidos, comercio, ¿no? Aquí no hay muchos datos, ¿no? El norte tiene pues bastante comercio, está casi vinculada a la frontera, ¿no?
conjuntamente con Tumbes. Tiene temas artesanales, ¿no? Catacaos, en la zona de Chulucanas, ¿no? Famosos por sus picanterías, famosos por sus artesanías, por sus chifles, ¿no? Por algunas natillas, la algarrobina, Narihualá, etcétera, tantas cosas, ¿no? Entonces uno va analizando esos espacios y puede hacer analogía de cualquier distrito en base al impacto, ¿no? Ver qué potencialidades tiene y cómo pueden haber sido afectados. Y todo esto tiene que ser pues, debidamente comunicado a través de un mecanismo de información pública. Formular participativamente este plan integral de reconstrucción que no reproduzca los riesgos, definiendo estas estrategias, ¿no? Para poder desarrollar este tema. Esta información pública que permita pues, llegar a la población. El seguimiento y evaluación, ¿no? Todo un monitoreo y evaluación de estos procesos, ¿no? Que no regeneren las condiciones inseguras previas al impacto. Hay un mecanismo de seguimiento y evaluación de esta autoridad de reconstrucción. Ustedes pueden cliquear autoridad de reconstrucción con cambios, van a encontrar pues las inversiones que se vienen dando a la fecha a nivel de distrito, provincia, ¿no? El código de inversión, qué tipo de actividades, ¿no? Entonces, quién es la ejecutora, entonces de esa manera hacen el seguimiento a las inversiones de un ámbito nacional, ¿no? De 13 regiones, de 887 distritos, aquí están, tienen vamos a decir, un portal, una plataforma que te permite, pues, a través de puntos, etcétera, ir haciendo esa focalización o por lo menos georreferenciar esas intervenciones, ¿no? Entonces ahí tenemos pues algunos proyectos, ¿no? Entonces en ese sentido hemos querido un poco hablar de este proceso de reconstrucción rápidamente, ¿no? Entonces que dejamos abierto este espacio para consultas, preguntas. Eh, Hoy estamos hablando pues de escenarios probables, ¿no? Que se están presentando en toda la zona centro del país, las zonas de rugosidad que se presentan pues frente a Arequipa y lo Moquegua, ¿no? Que son las zonas más prácticamente sísmicas en toda la costa, ¿no? Del Pacífico, ¿no? La zona volcánica, etcétera, que tenemos, ¿no? Y sobre ello pues hay que desarrollar todos estos mecanismos. Entonces yo quedo a disposición de ustedes en estos minutos y luego de estas preguntas, repreguntas, ampliaciones que queramos dar, vamos a también permitirle al coordinador de GESDE, quien también tiene pues algunos comentarios adicionales que hacerles a ustedes. Y bueno, adelante, dejamos abierto la participación. Vamos a ver si pueden activar ustedes mismos. A ver. Sí, ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, estimado, sí te escuchamos. Vamos a Sí, dejar de compartir para poder vernos. Adelante, te ingeniero, escuchamos. buenas noches, José Acosta de Moquegua. A manera Qué gusto, José, ¿cómo estamos? bien, gracias, ingeniero. Usted habló del tema del reasentamiento poblacional y el tema de reconstrucción. Entonces, Así usted es. conoce el tema de Querapi, por el tema del volcán Ubinas, que lamentablemente, pues, desde el año 2006 a la fecha, todavía no se lleva a cabo el tema de la reubicación definitiva, ¿no? Eso es como un comentario que les quiero a ustedes llegar. Otro comentario, el día viernes hemos terminado de llenar la encuesta del INAGER y lamentablemente mi municipalidad está grave. Nos falta un montón de cosas, sobre todo en el tema de preparación, y mucho de ello se hace por falta de desconocimiento y capacitación, teniendo en cuenta de que el que habla cumple doble función y soy la única persona que atiende todo el tema de la gestión de riesgos. En coordinación con un funcionario que me apoyó a hacer el tema de la encuesta, hemos hecho pues un análisis frío, ¿no? Y la conclusión que se llega es, bueno, de que lamentablemente creo que eso pasa a nivel nacional. El tema de defensa civil o la gestión de riesgos sigue siendo la última rueda del coche y solamente cuando pasa algo, ¿dónde está la defensa civil? ¿Que por qué no hablaron? Etcétera, etcétera. Y para culminar,
En un momento también usted creo que tocó el tema de la quebrada, el cementerio en Moquegua. Así Lamentablemente es. han dado luz verde a muchas construcciones. Hace 15 o 20 días atrás que estuve ahí por la zona, en plena quebrada han levantado una clínica de 4 pisos. ¿Quién autorizó? Si eso ya se sabe, ya de que es una zona eh, altamente, altamente vulnerable por el tema de inundación. La quebrada del cementerio, cuando ingresa, tiene pues un caudal enorme. Entonces, por ahí también, pues, como le digo, la deficiencia de autoridades que sigan autorizando construcciones en zonas de alto riesgo. Es el comentario que le quería hacer, ingeniero, y a los participantes. Muchas gracias. Gracias, José. Mire, el caso, vamos a comenzar por el caso de Kerapi. Es un caso que lo conozco. El año 2013, conjuntamente con INDECI y CENEPRED, se constituyó un comité multisectorial regional para poder iniciar el proceso de traslado de esa población. El 2014 se instaló ese comité en febrero de 2014, cuando todavía era presidente o gobernador regional el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Entonces hemos iniciado todo un proceso de estudios. El plan de reasentamiento poblacional de Querapi se encuentra en el Ministerio de Vivienda con observaciones desde el año 2016. Entonces, desde 2016, desde julio de 2016, que el Ministerio de Vivienda emitió un informe pidiendo que que se amplíe datos, ¿no? Respecto al caso de Querapi, el gobierno regional no lo ha podido hacer. Eh, bueno, han habido funcionarios a cargo de este procedimiento que no querían firmar o no, desconociendo el procedimiento, no lograron levantar las observaciones que tenía este plan. Se vienen haciendo coordinaciones a la fecha. Hemos hecho una visita técnica nosotros en diciembre del año pasado. Hemos estado en Moquegua. Hemos visitado Querapi, donde se han establecido algunos módulos temporales. Tenemos ejecutada la habilitación urbana, pero hay un proceso complejo que es el tema de la desmembración de los terrenos de Querapi antigua, de la comunidad campesina de Ubinas. Entonces, en ese mecanismo de coordinación y articulación y asistencia técnica han habido cambios, ¿no? Han cambiado como 4 gerentes de recursos naturales, de gestión de riesgos, han cambiado a la fecha. A la actualidad creo que es el ingeniero Richard Martínez, el que es el nuevo gerente de recursos naturales, ¿no? Que también trabajó en Mariscal Nieto, conoce el tema. Hay un equipo que se ha sumado, pero no hemos logrado todavía establecer esa coordinación y articulación para poder volver a retomar estos temas. Como le digo, ese caso lo conozco, estuve asesorando hasta el 2016 ese tema, de ahí ya me destacaron a otros casos, pasaron otros profesionales de CENEPRED a asistencia técnica, a la fecha también hay otro profesional responsable. No obstante, nosotros estamos vinculados a ese tema, ¿no? Vemos ese caso muy puntual porque ya está ejecutado, tiene proyectos, está en proceso de ejecución, hay acciones que ya se pueden culminar. Es voluntad política y también de capacidad operativa de los profesionales, ¿no? Entonces, eso estamos ahorita tratando de impulsar. Es uno de los casos pioneros que está casi consolidado. Los otros están en proceso de consolidación, entonces eso hay que empujarlo. Viene el caso de Tonoaya, viene el caso de Taza Amata, que está abandonado desde el año 2012, ¿no? Ahí se ha hecho una intervención se han hecho módulos temporales. Hay falta de desarrollar todo un proceso. En Moquegua hay mucho por hacer en tema de gestión de riesgos, ¿no? El tema de la quebrada cementerio es claro, ¿no? Entonces hemos indicado también que en la cuenca media, en coordinaciones con la Dirección Regional de Energía y Minas, ellos han identificado concesiones mineras no metálicas que en el proceso de extracción dejan residuos de material que en el momento de las lluvias van a generar la carga al flujo. Esa es la carga de detritos que se va a sumar al flujo que viene pues, de esta quebrada cementerio. Eso también es importante, ¿no? Esta es una zona limítrofe entre Samegua y Moquegua. Entonces, para poder determinar la faja marginal, y hay un tema, ¿no? Que es la zona límite de demarcación territorial. Entonces, a quien le corresponde un poco desarrollar ese enfoque sería pues a
a la Dirección de Acondicionamiento Territorial de la Gerencia de Recursos Naturales, ¿no? Asesorar a estas dos municipalidades. Entonces, gestión de riesgo no es solamente de defensa civil. Lamentablemente, eso es lo que está pasando en todo el país. Los profesionales que ven gestión de riesgos están solitos, o solo o con una secretaria, ¿no? Y se cargan todo el peso de las inversiones, de la planificación prospectiva, de gestión de riesgo de desastres. No es así. La gestión de riesgo de desastres es ejecutada a través de todas las direcciones de línea del gobierno regional, de la municipalidad distrital. ¿En qué sentido? ¿Por qué está el grupo de trabajo? ¿Por qué en este grupo de trabajo están los altos directores? Porque ellos toman las decisiones desde sus competencias. Ellos tienen que estar respaldados por un equipo técnico que permita esa implementación de la gestión de riesgo de desastres a través de todo lo que se desarrolla, a través de la inversión pública, a través de la planificación y uso de suelos, de las acciones propias que están desarrollando a la fecha. Necesitamos hacer acciones sostenibles en el territorio considerando el enfoque de GRD. Entonces, el órgano técnico operativo que hace recordar estas acciones es la gerencia en este caso, de gestión de riesgo de desastres. Entonces, para eso hay que desarrollar todo un tema de educación comunitaria, ¿no? El plan de educación comunitaria que involucre una capacitación a estos niveles de direcciones, ¿no? Y tiene que ser permanente, porque estos puestos son bien dinámicos, ¿no? Entonces, un día está un gerente, a la otra semana ya no está, entonces hay que estar en ese proceso continuo de refresh, de conocimiento y actividades. Igual pasa con los equipos técnicos, ¿no? Entonces, están, luego lo sacan, luego regresan, otra vez vienen, entonces otra vez lograr articular todos esos equipos. Conozco a muchos amigos de Moquegua, ¿no? El ingeniero Martínez lo conozco, a José Luis Peralta, conjuntamente hemos trabajado con él, Jessica Soto, no me acuerdo el ingeniero que está a cargo también del COEN, en diferentes direcciones regionales hay varios colegas que han trabajado estos temas, ¿no? Entonces ahí necesitamos un poco integrarlos, ¿no? Entonces a quién le corresponde eso es la gestión de riesgo de desastres. Entonces el gerente o subgerente que está a cargo de esta oficina tiene que manejar estos temas, tiene que conocer los 7 procesos, tiene que conocer los subprocesos y dónde se están desarrollando dentro del marco de las competencias de todo el gobierno regional. Entonces, eso es a grandes rasgos, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Lo que hay que desarrollar. Bien, por acá hay una pregunta que indican, ¿no? De ese tema creo que, no sé si es de respuesta, dice, es lamentable, bueno, ya esos procesos no se concreten por temas, sí. Gracias por lo que indicas, estimado. La articulación es importante, ¿no? La coordinación y articulación es importante en ese sentido. Ese mecanismo hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener aliados estratégicos en las diferentes direcciones, ¿no? Oficina de Planificación y Presupuesto es un aliado estratégico, porque nos va a activar nuestro POI. Ese POI donde nuestras actividades van a tener el financiamiento. O ese muro de contención que necesitamos desarrollar, de repente está pues en la gerencia de recursos naturales o infraestructura, ahí está su presupuesto, entonces hay que hacer toda esa gestión. Dice, ¿de qué manera podemos apoyar a una institución educativa cuando es ocasionado por un viento fuerte y el daño es el 100%? ¿Qué quiere decir? Han volado todos los techos, ¿no? Entonces ese es un tema esa es rehabilitación, ¿no? Porque no fue prácticamente destruido, solamente volaron los techos, no le pusieron, no clavaron bien, ¿no? Entonces fue instalado de manera inadecuada. Entonces, todo un tema, ¿no? Entonces, hoy los vientos fuertes es porque también hemos deforestado las llanuras amazónicas, hoy ya no tienen la vegetación que eran pues prácticamente una barrera natural, ¿no? Entonces, las infraestructuras naturales son una medida de reducción de vientos fuertes, de regulación de vientos fuertes. Más que poner clavos asegurados y no todo eso, o todo un conjunto de acciones, ¿no? Aquí en el tema de esta institución educativa hay que ver pues cómo se rehabilita, ¿no? Lo pueden hacer a través de las direcciones regionales de educación o a través de las direcciones de infraestructura del gobierno regional. Por ahí deben haber recursos que puedan un poco restablecer estos servicios. O por último ya pues a PRONIE, ¿no? Si en caso se justifica que no hay presupuesto. Entonces, esto es un tema de gestión a través de un IOAR o de una ficha de emergencia. Entonces, esos temas ya hay que analizarlo en específico de acuerdo a lo que sucede y a lo que
cómo se ha presentado, ¿no? Para poder dar atención. Bien, ¿alguien más quiere intervenir? Con todo gusto, con confianza. No hay que temer temor a equivocarnos. Este es un proceso o este es un espacio de intercambio de conocimiento. No todo lo sabemos. Es necesario que podamos dialogar. Es ahí donde vamos a reforzar algunas cosas, ¿no? Es importante, por ejemplo, a mí me agradó lo que me dijo nuestro amigo José Acosta del tema de Kerap y una preocupación por el tema del ENAGER, ¿no? En definitiva, pues todos los años se desarrolla el ENAGER. Estamos viendo pues que no se han actualizado los instrumentos. Me indica que lo está llenando solo. Miren, yo les recomendaría que ustedes convoquen a reunión de trabajo al grupo de trabajo de gestión de riesgos y pidan que venga con su equipo técnico. Proyecten la encuesta en AGER y háganle la pregunta, señor, usted en la gerencia de infraestructura tiene proyectos de inversión, dígame cuál es el CUI de el Código Único de Inversiones. En esa sesión, hermano, ya no te sientas atado de manos. Ahí están los mecanismos. Haz una reunión de grupo de trabajo y hazle ver el diagnóstico. Esa realidad, esa carga pesada que tienes ahí de ver que no se ha hecho nada, tienes que compartirla. No te cargues todo el muerto. Hay todo un proceso integrado de que tiene que desarrollar las diferentes gerencias. Ellos tienen que conocer también ese. No solamente es gestión de riesgos la que atiende. Le corresponde ejecutar a diferentes direcciones. Si no tienes presupuesto, pregúntale a planificación qué pasa acá en el POI. Porque te preguntan cuánto has destinado, qué porcentaje de tu PIA tienes en la 068 este año. ¿Qué proyectos de inversión tienes en el tema de prevención, reducción, de manera prospectiva, correctiva, etcétera? Entonces, esas preguntas te las tienen que responder ellos. El señor de la unidad formuladora, ¿cuántos proyectos estás formulando para reducir riesgos? En tema de defensas ribereñas, no sé. Y de esa manera, ¿no? Entonces, porque si no lo haces de esa forma, no lo vas a poder responder bien, ¿no? Entonces, hay que invitarles a una reunión y de ser necesario pidan el apoyo de CENEPRED. Hay colegas que brindan esa asistencia técnica y acompañamiento para que puedan pues generar esta articulación. No se sientan limitados, invítenlos. Ahí tenemos a varios colegas que trabajan en la dirección de monitoreo y seguimiento que, que los apoyan en el desarrollo de esa encuesta. Entonces, invita a tu grupo de trabajo y ahí pues hay que darles todo el input para que se pueda desarrollar ese tema. Listo. ¿Alguna Muchas gracias, pregunta? señor, por el dato. Muchas gracias. Con todo gusto, José, para servirlos. ¿Alguien más quiere intervenir? O en todo caso le damos pase a Roger. Bueno, le damos pase a Roger y si en el interín de lo que Roger nos indica hay más preguntas, continuamos con esa dinámica. ¿Correcto? La próxima semana vamos a desarrollar el plan integral de reconstrucción. Perdón, disculpen, el día de mañana, no, próxima semana, me estoy yendo tan lejos. El día de mañana vamos a desarrollar el plan integral de reconstrucción y vamos a hablar un poco del reasentamiento poblacional, ¿no? Esto ha cambiado su reglamento, vamos a hacer un refresh de cómo es el caso y vamos a ver, pues de repente también me comprometo a mostrarles algunas imágenes de Kerapi, ¿no? Y de algunos otros casos que hemos venido desarrollando en otras partes del país, ¿no? Para que vean que es un proceso complejo, sí, pero es un proceso que sí se puede realizar de manera coordinada, articulada. Si trabajamos solos, sin articular este comité multisectorial para el reasentamiento, ¿no? Donde vamos a decir participen las diferentes direcciones regionales o los diferentes responsables de desarrollar acciones, no lo vamos a poder hacer. Entonces, eso es lo que estamos impulsando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un colega de ustedes, moqueguano, el ingeniero Nelson Condori, que con él iniciamos el proceso el año 2014. Él era su gerente de defensa civil. Hay un ingeniero Coaila, un ingeniero civil joven que trabaja, creo, ahora en el área de formulación de proyectos, buen profesional, conjuntamente con ellos, un equipo pequeño, logramos articular el gobierno regional y logramos desarrollar el plan de reasentamiento de Kerapi. Ahí también estaba José Luis Peralta,
el otro ingeniero Cuayla también, Cuayla Huacho, hay un profesor también economista. Como le digo, hemos trabajado con varios profesionales, ¿no? Casi 3 gestiones, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La municipalidad de Ubinas, ¿no? Antes que sea el arquitecto alcalde de la provincia, no me acuerdo el nombre del arquitecto, su hermano era el alcalde, él era el alcalde de Ubinas, ahora es alcalde de Omate, ¿no? De Sánchez Cerro. Entonces están ahí los mismos profesionales. El año 2013, Sí, eh, perdón que lo interrumpa, es el arquitecto Luis Alberto Concha Quispitupa. ahí está, Luis Concha Pispitupac, ¿no? Él y su hermano era primero el alcalde, ¿no? Entonces con ellos. Luego también para el caso de Amata, para entregar los módulos del 2013, mire, el 2013 se entregaron esos módulos a la población, pero ahí faltaba, pues, ahí tiene servicios temporales, ¿no? La electrificación, el agua es temporal. ¿Qué está sucediendo ahí? Por una falta de liquidación de ese proyecto no se puede desarrollar las obras complementarias para consolidar esa reubicación o reasentamiento, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Se está erosionando las cárcavas que generan las lluvias intensas porque se han hecho cortes de taludes y no se ha puesto el revestimiento o los gaviones como muros de contención flexibles para que puedan asegurar estas plataformas, ¿no? Entonces, eso es todo lo que está pasando, ¿no? Ya, quieren que sobre el plan de prevención y reducción. ¿Qué punto necesitan del plan de prevención y reducción? Vamos a ver, voy a buscar la ponencia y los pasos, ¿no? Entonces, sobre el plan de prevención y reducción. Entonces, este instrumento es importante, ¿no? Rápidamente les voy a pasar el plan de prevención, permítanme. Exactamente qué punto necesitas que te refuerce, por favor, me explicas. Porque vamos a necesitar unos minutos, como indicaba, para que el coordinador de GESDE les dé unas cuantas palabras. A ver, vámonos de frente al plan, ¿ya? Vámonos aquí. Entonces, el plan tiene fases, ¿no? Rápido, les voy a decir, rapidito les hago un refresh. Aquí también es importante, ¿no? Miren, aquí hablamos en el primer, en la preparación del proceso de elaboración del plan, organización, coordinación y apoyo técnico. Sin esto, no camina nada. Organizarnos, coordinar y apoyo técnico. ¿Qué cosa hacemos ahí? En la organización. ¿Quiénes son los actores? Quien tiene que acompañar en este desarrollo de este plan de prevención es la Oficina de Planificación y Presupuesto. Hay que conformar un equipo técnico, elaborar el plan de trabajo, el inventario de la información preexistente y la metodología de trabajo, sensibilizar a las autoridades. Aquí estamos con un alcalde conversando con todo su equipo, indicándole pues la importancia del desarrollo de este plan, con el alcalde y su grupo de trabajo. Están los funcionarios, ¿no? Los gerentes de planificación. Entonces, así se tiene que conversar. Aquí estamos con el equipo técnico ya de la Municipalidad de La Victoria. En ese entonces era Forsayer el alcalde. Con él conversamos arduamente, convencimos a su equipo, ¿no? Desarrollamos un plan de trabajo, el diagnóstico, ¿no? Entonces hay que hacer todo un inventario de datos, ¿no? Tenemos plataformas de información, estudios, ¿no? Y donde no tengamos información haremos fichas técnicas, ¿no? Para poder un poco mapear esta fenomenología, estas zonas críticas, ¿no? Que nos van a permitir a tener un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a decir, aquí está el problema, esta es la enfermedad, ¿qué remedio quieres? Entonces ahí planteamos, ¿no? Hacemos ese análisis de vulnerabilidad, hacemos la valoración de ese riesgo probable de impacto y sobre eso vamos a postular acciones de reducción de riesgo, de capacitación, ¿no? De un sinnúmero de acciones que van a ir pues al tema de reducir esas condiciones de riesgo en el territorio, ¿no? Entonces estos objetivos estratégicos van a cambiar dependiendo del diagnóstico que tenga cada ámbito territorial y sobre eso se desarrollarán acciones y estas acciones irán pues acompañadas pues de algunas medidas de reducción, de prevención y su financiamiento tiene que incorporarse al tema del POI, ¿no? Hay obras, todo esto son planteamientos, ¿no? Aquí tenemos que planificar. Si necesitamos muros de contención y no tenemos ni siquiera la ficha, entonces desarrollemos la ficha, la idea del proyecto para poder alcanzar al área de formulación y empiecen a desarrollar el perfil.
y luego el expediente técnico, ¿no? Y luego veremos cómo se ejecuta en la priorización de los proyectos. Priorizando estos proyectos, veremos de acuerdo a la situación de pérdida probable que puede darse en el ámbito, podemos correrlo pues a presupuesto institucional, a Fondes o a otros programas presupuestales de los diferentes sectores. Entonces, ¿quién hace esa gestión financiera? Por eso les digo, ¿no? El gerente de gestión de riesgo de desastres no lo va a hacer todo. A quien le corresponde hacer gestión financiera es a planificación y presupuesto. O en todo caso, asesorar a su gerente general o a su gobernador o a su alcalde provincial distrital para que conjuntamente con el proyecto ya viable en el invierte e incorporado pues en el programa multianual de inversiones pueda con esa cartera de proyectos caminar en busca de la gestión financiera en los diferentes sectores, ¿no? En el sector que esté involucrado este presupuesto. Entonces, ese es todo el tema, ¿no? Entonces, esta es planificación sencilla que tiene que ser articulada con los diferentes actores. Entonces, no se carguen el problema, estimados amigos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, eso es un trabajo conjunto y de equipo, ¿no? Que ustedes lo tienen que ir desarrollando de manera conjunta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podríamos ahondar en este punto del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Varias normas legales de la reconstrucción. Bien, vamos a linkearles ustedes ingresen, bueno, vamos a linkear ahorita la reconstrucción con cambios y vamos a buscar el tema de marco normativo. Y ustedes se van a bajar todo lo que necesitan ahí. A ver, vamos a ver acá. Marco legal. Ahí está, les paso el link y ustedes ahí tienen toda la información, ¿no? Desde el plan integral de reconstrucción y todos los mecanismos. Ya, entonces aquí les voy a poner el link desde el año 2019, incluso hay 2017, 2018, ¿no? Entonces el 2020 creo que no ha salido ningún documento, ni 21. A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a escribir aquí. Para el colega que me pide la información de reconstrucción con cambios, ahí le paso el link. Ahí usted puede ingresar, tiene todas las pestañas. Ahora, si tiene un punto en específico respecto a la reconstrucción, nos comunica y le damos pues el apoyo, ¿no? Porque hay varias normas, ¿no? En principio la ley la 3556 habla muchas cosas, en modificación del Código Civil, en el tema de determinación de las fajas marginales como zonas de riesgo no mitigable, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera. Bien, estimados, vamos a darle pase a nuestro colega de GESDE para que les pueda dar las pautas que indique y si nos alcanza un tiempito complementario, algunas otras dudas que puedan quedar ahí, cerramos ahí, ¿ya? Entonces, a disposición de ustedes. Bien, adelante, Roger, para que puedas darles las pautas que indicabas. Listo, muy buenas noches con todos. Muchas gracias al ingeniero Oscar por la ponencia. Bien, ¿no? Estábamos pendiente conversando con el ingeniero Oscar para poder dar algunos alcances sobre los trabajos que se han ido llevando hasta la fecha y algunos exámenes. Bien, la coordinadora académica aún no ha podido llegar de viaje, está en viaje. El día de mañana la coordinadora académica estará dando a mayor detalle algunos alcances sobre los trabajos que están pendientes, algunas evaluaciones y bueno, ¿no? La manera de cómo se va a recuperar de tal forma que se llegue a una nota aprobatoria, ¿no? Considerando que la nota aprobatoria es de 14, según lo exigido en las evaluaciones académicas, para que un certificado tenga valor. Bien, eso el día de mañana vamos a estar tratando. Asimismo, algunos puntos pendientes, visto las condiciones actuales de reactivación y algunas reuniones presenciales, que el día de mañana se va a estar dando alcances a mayor detalle con la coordinadora académica. Se esperaba la presencia de la coordinadora académica al finalizar la sesión, pero como les indico, ¿no? Aún no ha alcanzado a llegar de viaje. Entonces el día de mañana sí o sí se va a estar dando a mayor detalle y mayor amplitud los alcances
necesarios. Solicitar a todos los participantes que se aproveche, ¿no?, la participación de los ponentes. Tenemos al ingeniero Oscar, aprovechemos su experiencia y su trabajo en campo que ha tenido en distintos departamentos del Perú. Aprovechemos el tema, consultemos, preguntemos nuestras experiencias que hayamos tenido, algunas dudas que tengamos en el proceso o algo que no haya quedado claro o de repente necesite mayor profundidad, ¿no? Solicitar eso a los participantes, que participamos, intercambiamos las opiniones, que para eso son estas sesiones, para intercambiar opiniones, para compartir experiencias y para poder profundizar estos temas, ¿no? Así de esta manera podemos tener más claro lo que es este proceso. Si no habría alguna duda, como les reitero, el día de mañana a mayor amplitud estaríamos tratando, ¿no? Entonces, ingeniero Oscar y participantes, intercambiemos, ¿no? Más experiencias, dudas, con algo que se quede pendiente. Aprovechemos estas sesiones para poder tratar de conseguir lo máximo posible. Muchas gracias. Sí, buenas noches, señor coordinador, José Acosta de Moquegua. Específicamente un tema que se dificultó en la última sesión fue el trabajo práctico que nos dejaron, ¿no? El tema de ser una declaración